Con él vamos a conversar sobre estos 500 municipios más pobres del país que pagan por los monopolios de la delincuencia organizada y de verdad pagan por todo. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Serrato, Marcela Páman, les saludamos y agradecemos la presencia. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto saludarte a ti, a Arturo, a Manuel. Buenos días. Gracias. Buenos Francisco, pues de verdad impactados con las cifras, y estos 500 municipios más pobres de México están realmente sometidos a lo que significa la presencia de la delincuencia organizada. Y no quiere decir que nada más estos 500 municipios, que seguramente esta situación se extiende a lo largo y ancho de la República, inclusive en los municipios más ricos, más poderosos del país. Efectivamente, nosotros hemos detectado 500 municipios en donde hay un control de los mercados lícitos por parte de la delincuencia organizada, que es una nueva forma de extorsión. Tú sabes, la extorsión nos ataca a todos los ciudadanos. En últimos días se ha vuelto viral una serie de casos relacionados con precisamente el cobro de derecho de piso, pero no es la única manera en la que nos extorsionan. Obviamente tenemos la forma más conocida y tradicional, que es el engaño telefónico, a que ocurre cuando contestamos una llamada y nos dicen que tienes a un familiar secuestrado, o que tienes a un familiar, o que si depositas 2,000 pesos te ganas un carro, etcétera. Luego tenemos otras formas cibernéticas, mensajes, por ejemplo, ahorita circula mucho en redes, trabaja desde casa y te damos tantos miles de pesos por trabajar desde casa todos los días y puede ser tu segundo tercer trabajo. Y lo que hacen pues es intentar extorsionar a partir de eso a los ciudadanos. Pero más allá de esos casos, pues tenemos los casos más lamentables, que son las extorsiones presenciales relacionadas precisamente, insisto, con el cobro de derecho de piso y con una forma que incluye el bloqueo o que le impidan a un productor precisamente pues dedicarse a eso, ¿no? A producir algún tipo de fruta, de verdura, en el caso pues de la laguna, que uno de los temas que puede ser sensibles es precisamente con la leche, a distribuir el bien a lo largo del país, y por último ya en los municipios, en las ciudades y los poblados, a quién sí y quién no puede vender dicho producto. De tal suerte que al final pues es como si los empresarios pagaran un impuesto más y finalmente los ciudadanos acabamos ese impuesto más, porque se generan auténticos monopolios. Es decir, tú tienes que comprarle a una determinada persona o el huevo o el pollo o la leche o el refresco o los cigarros, y evidentemente eso termina por encarecer los productos, y quienes pagan las consecuencias pues somos los ciudadanos. Claro, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que han migrado los criminales, los grupos delincuenciales, los organizados y los que suplantan a los organizados, y están encontrando otro tipo de mercados que pudiera ser también igualmente atractivo? Mira, la delincuencia tiene una capacidad de migrar a negocios que ya quisieran los empresarios y ya quisieran Sí. con muchas autoridades. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente no tienes reglas de operación, evidentemente eres una organización capaz de moverte sin algún tipo de control. Entonces, obviamente, pues no es porque los empresarios no son buenos empresarios, simplemente porque al no existir reglas de operación, pues tú puedes hacer y deshacer como quieras. Más allá de esa consideración, los delincuentes ocuparán todos los espacios que deje libre el Estado, y en este caso en particular es evidente que el Estado ha claudicado en muchos temas, y ello lleva a que la delincuencia pues ocupe esos espacios que, insisto, pues se le permite. Entonces tenemos a la delincuencia organizada en el control del agua, por ejemplo, en zonas del país, como tenemos a la delincuencia organizada relacionada con otro tipo de delitos ambientales, el control de la basura, tenemos la venta de especies protegidas, la tala clandestina, la minería, pero luego tenemos el control de las vías férreas, el robo a transporte de carga, tenemos a la delincuencia organizada involucrada en el secuestro, insisto, la extorsión hoy es el principal negocio
criminal para la delincuencia, que no quita que también estén en drogas, en piratería, en contrabando, en tráfico de armas, en tráfico y trata de personas. Entonces, tú a la delincuencia la vas a tener donde le permitas estar. Y hoy el Estado mexicano está permitiendo con mucha facilidad que esta opere negocios, auténticos negocios, y que estos pues sigan creciendo porque no hay una estrategia de seguridad ni tampoco una voluntad política a frenarlos. Ajá. Bueno, dos situaciones recién vividas, ¿no? Lo que pasó en Chihuahua y, bueno, que puso al descubierto, o mejor dicho, volvió a poner en el escenario la situación de la tala clandestina y el tráfico de maderas preciosas que ocurre en la Sierra Tarahumara, y donde eso hace que la población sea muy susceptible, y ya vemos las consecuencias. Y el tráfico de personas, lo que acaba de suceder ahora en San Antonio, el hallazgo de este tráiler con estas personas que desgraciadamente han fallecido, ya 50 de ellas. Y entonces eso quiere decir que están en donde quiera que pueden estar, o sea, no hay límite. Esto que están haciendo de cobrar peaje a los repartidores de grandes empresas es conocido por el Departamento de Logística de las empresas, pero también por las autoridades, y no se hace nada. ¿Por qué, si se sabe, no se hace nada, Francisco? Pues mira, creo que todavía más escandaloso es que nosotros ya en 2014 presentamos un estudio sobre extorsión, y en ese entonces el principal problema de la extorsión era no tanto las formas presenciales de extorsión, sino más bien los engaños telefónicos. Y en ese sentido, pues nos dimos a la tarea de entrar a los penales del país y encontramos que había verdaderos call centers en donde con todo el cinismo del mundo te relataban los criminales cómo lograban hacer hasta 250 llamadas de extorsión por día, como los montos que en ese entonces, y te hablo, insisto, ya de hace casi una década, los montos que ya desde entonces lograban. Y pues en ese ya teníamos una norma que establecía que uno, pues no podían entrar celulares a los penales; dos, tenía que haber bloqueadores de señal. O sea, ya habían una serie de elementos que se suponía que tenían como objetivo lograr que pues este tipo de hechos no sucediesen. Sin embargo, pues esto no frenó en ningún momento la delincuencia. En el caso de lo que justamente señalas, Marcela, pues lamentablemente, insisto, la autoridad no tiene voluntad. Las autoridades locales tienen una debilidad institucional muy importante. La verdad es que si tú comparas el resto del país, tenemos pocos casos de éxito que se sostienen, que se han mantenido, como es el caso de La Laguna. La Laguna es uno de los pocos municipios, bueno, son en este caso zona metropolitana, que se ha mantenido segura desde ya hace pues, prácticamente una década. Pero los otros casos de éxito, como es el caso de Juárez, de Tijuana, se han perdido porque no hay, insisto, una cabeza que controle, que dirija. Los estados no tienen competencia sobre la delincuencia organizada y tampoco tienen los recursos, menos los municipios que llevan 2 años sin dinero para su fortalecimiento. Luego volteamos a ver el caso específico de los delitos en donde se concentra la acción. Pues los estados prefieren otro tipo de delitos, los municipios se concentran en otros, y la federación en este momento pues no está logrando ser efectiva. La Guardia Nacional es un cuerpo que no ha acabado de cuajar. La Fiscalía General de la República reporta los peores números en términos de detenciones, decomisos, carpetas de investigación iniciadas. Esto no ayuda. Entonces, ¿qué necesitarías? Necesitarías un liderazgo nacional. Hoy se habla, por ejemplo, y eso también lo que exhibe es ignorancia. Desde 2014 tenemos la Coordinación Nacional Antisecuestro. En su momento fue exitosísima, no solo en la reducción de secuestros, sino también en el combate a la extorsión, porque era parte de sus funciones, y en la recuperación de capitales, el salvar personas, el demostrar que sí se podía generar un trabajo en conjunto. De eso prácticamente no queda mucho, pero en este momento el mismo secretario de Gobernación está proponiendo reconstruir una coordinación nacional anti-extorsión. Y eso, pues a mí lo que me exhibe es más bien que no conocen lo que sí se tiene. Entonces, en vez de fortalecer lo que tenemos, vamos de nuevo a
inventarnos el hilo negro, vamos a gastar recursos que pues, no acaban por ser casos sostenibles, precisamente porque a nadie le interesa, una vez que llegan los nuevos gobiernos, mantener el ejercicio del poder adecuadamente, mantener y cuidar a las instituciones, y entonces empezamos a tirar a la basura lo que se hizo. Y lamentablemente en el caso de Policía Federal, pues perdimos a la mejor policía que tenemos en el país y hoy tenemos una Guardia Nacional sumamente ineficiente. Francisco, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. En todo esto que nos relatas y también de los productos que, digamos, están en medio de toda esta situación, algunos de ellos básicos como el aguacate, la lechuga, el limón, la espinaca, el pollo, el huevo, también otros como cigarros, refrescos, cerveza. Relatabas, por ejemplo, el caso de Sonora, donde productores de jitomate pues entran en esta dinámica de tener que pagar cuotas si quieren sembrar, si quieren distribuir, si quieren vender. En el caso de Michoacán, pues está lo de los aguacates, los limones, como también en otros estados. El arándano. Exactamente, el arándano, las zarzamoras. Todo esto para tener también una idea de la afectación hacia el consumidor final, ¿cuánto le eleva el precio? Es decir, en estas entidades donde ocurre esto, el consumidor al final, ¿cuánto estaría pagando de más debido a toda esta cadena delincuencial y de extorsión que sufren también los productores y distribuidores de estos productos? Mira, lo que nosotros identificamos, porque de nuevo, de esto no hay datos oficiales, nosotros empezamos a descubrir el tema a partir de un contacto de víctimas que nos decían, pues obviamente que ya no podían sostener los pagos a la delincuencia, y no sostenerle el pago a la delincuencia significa la muerte. Entonces, en muchas ocasiones la solución para muchos empresarios es la transferencia a través de sistemas legales de la empresa, porque de plano ya no hay forma de pagar los costos de la extorsión, o mudarse de municipio, cerrar el negocio, o sea, finalmente no progresar, porque no es factible progresar. Dicho esto, lo que nosotros identificamos a partir de estas denuncias, del trabajo de campo que hemos llevado haciendo y que nos está llevando a publicar un documento que estará en octubre, que presentaremos en octubre, pues ahí lo que encontramos es precisamente que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos va entre el 15 incluso el 100% del valor del producto, dependiendo del producto y dependiendo del municipio. Lo malo es que la mayor parte de municipios que detectamos son municipios particularmente pobres. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Que pues si te cuesta el doble el huevo respecto a lo que te cuesta en la Ciudad de México, pues aparte le estás vendiendo a la gente más pobre del país, es como si le costara 5 o 6 veces lo que le cuesta a una familia promedio. Y aquí, pues lamentablemente no se está haciendo mucho. Insisto, los estados, por ejemplo, hemos encontrado autoridades con mucha voluntad, pero con pocos recursos, que te dicen, bueno, si llego hasta esta parte del estado, hasta esta ya no tengo estado de fuerza, pues ya no tengo cómo enfrentarlo, ya no tengo cómo demostrar los casos. Sí, así es. Ahora, 3 años y medio ya del actual gobierno federal, Francisco, ¿hay algún indicio de que esto pueda por lo menos intentarse solucionar? Me refiero en general a toda la situación delictiva en el país, que ha escalado muchísimo. ¿O tendremos que hacernos a la idea de que habrá sido un sexenio perdido o de retrocesos también en materia de seguridad? A ver, yo no creo que haya posibilidad de esperar un viraje de alguna naturaleza en los próximos años. Dicen que el primer paso para reconocer que tienes un problema es precisamente, para cambiar un problema, es reconocer que tienes un problema. Y aquí, pues el lunes nos están contando una historia en donde México está mejorando en todos los delitos, y el mismo lunes matan a un empresario turístico y a 2 sacerdotes jesuitas y no pasa absolutamente nada. Pero esos 3, o sea, este homicidio múltiple de 3 personas, es un homicidio múltiple que se da en el contexto de una extorsión, que se da en el contexto de un secuestro, que se da en el contexto de la sala clandestina, como justamente decía Marcela, y ahí es donde te das cuenta que no se hizo nada tampoco antes, y se da en el contexto donde cada día mueren entre 90 y 100 personas. Entonces, no es
que hoy tengamos una realidad como nos la plantea el gobierno. Desde el inicio del año, por ejemplo, si nosotros comparamos este año con el año pasado, la extorsión ha crecido un 28%. Los primeros 5 meses de este año, comparado con los primeros 5 meses desde que tenemos registro, es el año con la mayor cantidad de víctimas por este delito. Pero no solo eso, esta administración concentra los primeros 4 lugares en víctimas. En términos de violencia, esta administración ocupa, pues quitando al tercer año más violento de la historia, que es del sexenio del presidente Peña, pues ocupa el primero, el segundo, el cuarto, el quinto lugar en materia de violencia. Uh-huh. Es muy lamentable pensar que entonces tenemos a una autoridad que está diciendo que los delitos van bajando cuando los datos oficiales, o sea, no estamos hablando de la percepción, sino el dato oficial se plantea una realidad diferente. Uh-huh. Es muy lamentable que veamos el aumento de la corrupción porque no hay programas anticorrupción, que veamos el aumento de la impunidad porque no se están sancionando los delitos y pues que estemos gastando más en el desplazamiento de fuerzas federales en mantenimiento de las autoridades locales. Nosotros también hemos señalado un aspecto que nos preocupa, que es el descenso en el gasto público en seguridad, en donde pasamos en la mejor época en la que se gastó en términos, o sea, de cantidad de dinero disponible, era el 1.2% del Producto Interno Bruto en la del sexenio de Calderón, que fue lo que permitió la construcción de Policía Federal. En el sexenio de Peña todos los años gastamos menos hasta llegar al 1%. Este sexenio arrancamos con el 0.89% del Producto Interno Bruto para luego subir casi al 1%. O sea, de todos modos estamos gastando proporcionalmente menos que en el sexenio de Peña. Lamentablemente, ahora si volteamos a ver este gasto en seguridad, más de la mitad de lo que nos dicen que el gasto en seguridad se fue al aeromuerto de Santa Lucía, se fue a Dos Bocas, se fue al Tren Maya. Y se va a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, una parte sumamente importante. Entonces, en términos generales, lo que queda para el fortalecimiento de la seguridad como aportaciones federales es por ahí del 0.4% del Producto Interno Bruto, que es menos de lo que gastábamos en el sexenio de Fox. Y para tener un contexto, el promedio de países de la OCDE, es decir, los países con los que nos podemos comparar, gastan más del 3% por año. Entonces, nosotros no llegamos ni a la sexta parte. ¿Cómo vamos a construir un proyecto de seguridad si no tenemos ni con qué construirlo? Uh-huh. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Te saludo, Arturo González. Buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Dos cosas. Por un lado, la cifra de 500 municipios, en perspectiva estamos hablando de una quinta parte de los municipios del país. La cifra es espeluznante. 20% del territorio nacional estaría, digamos, de alguna manera a merced del crimen organizado. Y habrá que ver el tamaño de los municipios, pero es esa proporción. Pero también quiero preguntarte sobre aquellos municipios que, si bien no están completamente a merced, están en vías o partes de sus territorios están, digamos que, controlados por el crimen. Y, por otra parte, también saber qué tanto este fenómeno del crimen organizado en estos municipios está contribuyendo a agravar el fenómeno de la migración. A ver, creo que haces una pregunta muy importante y voy a empezar por lo último. Tenemos evidencia de desplazamientos forzados a partir de la presencia de delincuencia organizada, indudablemente. De hecho, en los casos de entidades como Chiapas, que solían ser entidades tranquilas en términos de comportamiento delictivo, pues ahí es donde estamos viendo una amplia migración hacia otras zonas, precisamente porque la violencia le impide a las comunidades mantenerse en sus hogares. Uh-huh. Entonces, aquí pues sí tenemos que decirlo, sí que hay una parte, yo no sé si podemos decir que es el 20% o de plano tenemos que hablar del 40%, como lo dijo en su momento el ex embajador en México de Estados Unidos, Christopher Landau, uh-huh. O si debemos hablar de que son muchos más respecto a los que imaginamos, uh-huh. Precisamente porque las condiciones son condiciones sumamente adversas. Probablemente
incluso son datos conservadores pensar que estamos hablando solo del 40% del país, como decía Landó, sí, que está en mano la delincuencia organizada. Puede que sea mucho más de lo que esperamos, y eso evidentemente debería llevar a acciones contundentes. El problema es que, insisto, si tú empiezas por no reconocer un problema, claro, por no identificar un problema, pues no vas a poner soluciones. O sea, si tú estás bien, o sea, si no hay algo que te invite a cambiar, pues obviamente no vas a cambiar. Hay una parte importante de municipios, como también bien señala, que tal vez hoy no están en esa condición, pero que están en riesgo, y que en los próximos meses, de no hacerse nada, evidentemente a alguien ocupará ese espacio, evidentemente a alguien le interesará ser parte del problema y no de la solución. Porque los problemas no se resuelven nada más invitando a la gente a que se porte bien. La verdad es que es un fracaso lo que vemos en este sexenio. No hay forma de decirlo de otra manera. No ha habido una construcción institucional, ha habido una destrucción institucional. No hay rendición de cuentas, no hay mecanismos que tuvimos en otro momento para demandar y denunciar mejores resultados. El Consejo Nacional de Seguridad Pública ya no está sesionando. O sea, ha sido verdaderamente un desastre lo que se ha hecho, y no respetan lo que está establecido ni siquiera en la norma. Entonces, pues yo veo con mucha preocupación lo que sigue para el país. Es evidente que los delitos van a seguir subiendo. Y hablando de lo que le importa al ciudadano, no solo ese impuesto que le acaba costando a él el producto, en un contexto donde ya están subiendo tanto los productos por una cuestión de inflación, por una baja producción, por una baja importación, por también un detenimiento económico por las decisiones que ha tomado este gobierno. Hay que agregarle que el robo en transporte público y el robo en la vía pública también se encuentran en máximos históricos. Exacto. O sea, hoy nuestras policías locales están peor de como estaban al inicio del sexenio, y eso evidentemente fomenta que haya más delitos comunes para el ciudadano, cercanos al ciudadano, que lamentablemente pues nadie está atendiendo. Bueno, pues nos quedamos con esto, y la verdad es que no podemos dejar de pensar, ¿y ahora quién nos va a defender? ¿No? Lamentablemente sí. Frase cómica, pero de verdad, ¿y ahora quién nos va a defender? En fin, Francisco, estaremos atentos a todo lo que se suscita y a todo lo que se investiga desde el Observatorio Nacional Ciudadano, y por supuesto atentos a tus opiniones y a tus reflexiones sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y los invito a que nos sigan, porque en próximos días vamos a presentar el estudio sobre trata de personas, que busca precisamente darle un seguimiento a la ruta del dinero, porque ese es otro grave delito, una esclavitud moderna, en donde tampoco estamos haciendo mucho. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Estuvo con nosotros. gracias.